En estos días el Señor me está inquietando con una palabra que ha ido gestándose en mi corazón y que quiero compartir con vosotros. Le he titulado La humildad versus el orgullo. La humildad versus el orgullo. Porque entiendo que hay una lucha en el corazón del creyente, en el corazón del Hijo de Dios. Ya sabemos que hay esa lucha de la carne contra el espíritu contra la carne. Podemos ver que el apóstol Pablo ha escrito mucho en cuanto a esa lucha que hay, y podríamos ponerle nombre también cuando hablamos de carne y de espíritu, ¿no? Quizás podríamos decir la humildad es el fruto del espíritu y el orgullo, la soberbia, es el fruto justamente de la carne. Así que quisiera hablarles, hoy quisiera hablarles de estas dos cosas, de la humildad y del orgullo. Por un lado, presentarte la humildad para que la podamos abrazar, para que la podamos tener en nuestra vida como nuestra amiga, que seamos amigos de la humildad. Y también quisiera desenmascarar el orgullo para que podamos ver realmente su cara, que podamos desenmascararlo, para que veamos la manifestación del orgullo en tantas situaciones y en tantas circunstancias de nuestra vida, para que realmente le plantemos cara y podamos vencerle. La humildad es una característica de Dios. Tú sabes que todo lo que es de Dios, por decirlo de alguna manera, tiene ese manto, ese vestido que es la humildad. O sea, la humildad forma parte de la esencia de Dios. En cambio, el orgullo proviene de las tinieblas. De eso se visten y se levantan también aquellos que se levantan en contra de Dios y en contra de su obra. Me gusta mucho lo que dice el Salmo. Realmente a través de este Salmo, de este versículo, es que el Señor tocó mi corazón con esta palabra, con este mensaje. Allí en el Salmo 138, versículo 6, que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Wow, tremendo, ¿no? La única manera que existe de acercarse a Dios es con humildad. Esta es la que abre realmente las puertas del perdón y de la comunión. No hay nada que conmueva más el corazón de Dios que no sea la humildad. La humildad es la que te abre las puertas del corazón de Dios. Pero claro, vivimos en una cultura que con frecuencia, o mejor dicho, siempre admira y aplaude al orgulloso. Se les llama a los orgullosos, se les llama que son grandes. O sea, las personas orgullosas son las personas, por decirlo de alguna manera, las personas grandes de este mundo. La mayoría de las personas en este mundo están orgullosas de ser orgullosos. ¿Sí? Se mira al orgullo como si fuera algo virtuoso. Aún hasta los que pierden alguna competición. Por ejemplo, sin ir más lejos, el domingo pasado, la selección femenina de fútbol de Española perdió la final ante la selección inglesa, pero después, cuando entrevistaron casi a todas las que entrevistaron de las jugadoras españolas, todas tenían un común denominador: estamos orgullosas por haber competido como competimos, pero perdieron. O sea,
estaban orgullosas porque perdieron. O sea, pareciera que poner el sello del orgullo parece es el made in casa, ¿no? El made in es la marca de algo que está bien. Hay que ser orgulloso. Si hay algo que te pone orgulloso, está bien. Estoy orgulloso de tal o cual cosa. Bueno, o sea que vemos que el orgullo en la sociedad en la cual estamos se lo mira como si fuera una virtud. Y alguna que otra vez aparece la humildad en algún hecho que quizás por ahí nos sorprende, algún acto de humildad que por ahí aparecen esporádicamente, que llama la atención de la sociedad. Pero no es más que eso, simplemente algo que se puede admirar, pero admirar de una forma esporádica. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo que es muy asombroso. La humildad llama la atención de Dios. Así en Isaías capítulo 66, 2 dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sabes? Esta debería ser la motivación de vivir en humildad. Saber que la humildad atrae la mirada de nuestro Dios soberano. Ahí te dejo ese pensamiento. La humildad atrae la mirada de nuestro Dios soberano. Ahora, si entendemos el trasfondo de este pasaje en el cual el Señor dijo estas palabras, el Señor se lo está diciendo justamente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en cierta manera, hubo un cierto momento que el pueblo de Israel se sentía orgulloso de quiénes eran, porque era el pueblo elegido por Dios. Era el pueblo elegido por Dios de todos los demás pueblos. Tenían un templo que era una de las maravillas más grandes que existían en el mundo, y tenían la Torá, que era la ley de Dios. Así que ellos eran orgullosos, los israelitas eran orgullosos de todo eso, pero sin embargo pasaban de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, en medio de ese contexto del pueblo que se sentía tan orgulloso de lo que ellos tenían y de lo que ellos eran, el Señor justamente le dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Porque el pueblo estaba orgulloso de la ley, orgulloso de todo lo que tenían, pero no le hacían ni caso a la palabra del Señor. No tenían humildad delante de Dios, y el Señor les quiere hacer entender que por encima de todo lo que ellos eran y de lo que tenían, lo único que atraía la mirada de Dios era la humildad. La mirada de Dios es un tema que se encuentra por todas las Escrituras. Tenemos ahí esas conocidas palabras que también te las quiero dejar allí en Segunda de Crónicas, capítulo 16, 19, que dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Sabes que los que tienen corazón perfectos para con Él son aquellos que caminan en humildad? Dios no tiene ojos físicos, ya sabemos. Dios es espíritu, Dios es omnisciente. Él, omnisciente quiere decir que Él conoce todas las cosas. Él es omnipresente también, quiere decir que está en todas partes y está con todo su ser. Así que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Aunque no tiene ojos humanos, pero Él está atento a todo lo que pasa. Pero hay cosas que atraen el corazón de Dios, atraen la atención de Dios. ¿Y sabes qué es lo que atrae realmente el corazón de Dios? Es cuando hay humildad, cuando hay sencillez. Dios se siente de manera definitivamente atraído por la humildad. La persona humilde es la que atrae
la atención de Dios y en este sentido atrae también todo lo que es de Dios. Atrae su gracia, atrae su bondad, atrae sus bendiciones. ¿Tú quieres caminar bajo la bendición de Dios? Tienes que ser humilde. Tienes que caminar en humildad. Porque sabes una cosa, la humildad es la que, por decir de alguna manera, desata la gracia, desata la bendición, desata todo lo que Dios tiene preparado para sus hijos y tiene preparado para su pueblo. Aleluya. Y este pasaje es maravilloso también, que te quiero dejar ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué más? Y da gracia a los humildes. Y esta es la promesa para la humildad. Dios apoya de una forma personal y providencial al humilde. Y la gracia que otorga a los humildes es abundante. Me gusta lo que escribió Jonathan Edwards, que fue un autor, un siervo de Dios muy usado por Dios y que también tiene muchos libros. Aquellos que estudian, que deben conocer quién es Jonathan Edwards, ¿no? Él dijo, los placeres de la humildad son en realidad los deleites más refinados, íntimos y exquisitos del mundo. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¿Qué es la humildad? Vamos a definir lo que es la humildad. Nuestra definición de la humildad debe ser bíblica y no solamente pragmática. Y para ello debe comenzar en Dios, como lo escribió Juan Calvino, uno de los reformadores. Dice así Juan Calvino, es evidente que el ser humano nunca llega a un verdadero conocimiento de sí mismo, sino hasta que haya llegado a contemplar primeramente el rostro de Dios y después de semejante contemplación descienda para mirarse a sí mismo. ¡Wow! En vista de esta definición, nos puede ayudar la siguiente definición. Ahí te dejo esta definición. La humildad es valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad. Esta es la doble realidad en que se fundamenta toda verdadera humildad. La santidad de Dios y la pecaminosidad nuestra. Sin una toma honesta de conciencia de ambas realidades, cualquier evaluación propia será distorsionada y no podremos ni entender ni practicar la verdadera humildad. ¿Sabes una cosa? Yo me habéis escuchado muchas veces decir que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, la palabra de Dios nos dice que nosotros cuando vamos a acercarnos a Dios buscando tener intimidad con Él, nos aconseja, incluso hemos hablado hace poquitos domingos, hemos hablado de tener nuestro propio pozo, ¿no? ¿Recordad? Hablábamos de lo importante que es entrar a nuestro cuarto, cerrar nuestra puerta, poder tener un tiempo especial allí con el Señor. Pero hay algo que muchas veces me habréis escuchado decir, es muy importante que cuando nosotros nos acercamos a tener comunión con Dios, aunque no lo podamos hacer todos los días, pero bastante seguido, nosotros tenemos que acercarnos a los pies de la cruz. ¿Qué sería acercarnos a los pies de la cruz? Acercarnos a los pies de la cruz es cuando tú te acercas a la presencia de Dios y te humillas delante de Dios y te abres delante de Dios y te presentas tu vida y presentas todo lo que tú eres, lo pones allí delante del Señor. Es como, yo siempre digo que los pies de la cruz, a los pies de la cruz es el lugar de mayor luz. Es el lugar, a los pies de la cruz es donde se encienden, por decirlo de alguna manera, los reflectores divinos y allí queda bajo la luz de Dios todo.
Y eso no muchos creyentes lo usan. ¿Sabes por qué? La palabra de Dios misma dice que hay muchos que no se acercan a la luz. ¿Por qué? Porque no quiere que sus obras sean reprendidas, ¿verdad? Hay muchos que no se acercan a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Pero si tú realmente quieres andar en la verdad, si tú realmente quieres andar en la humildad, yo te aconsejo que te acerques a los pies de la cruz, que te acerques a la luz de Dios, que expongas tu vida completamente delante de Él, que te dejes alumbrar por los reflectores divinos y allí ante la luz de Dios, allí Dios te revela tantas cosas. A mí me ha pasado tantas veces, hermanos, que quizás yo he pensado que estaba bien, pero cuando me acerco a ese lugar de luz y cuando expones tu vida y expones tus obras delante del Señor, es como que ahí el Señor empieza a darte luz y a revelarte un montón de cosas que no hiciste bien, un montón de cosas que Dios no aprobaba. Quizás estaba bien para los demás, pero que Dios no lo aprueba. Y muchas veces he terminado llorando, pidiéndole al Señor que me perdone, porque a veces, hermanos, nosotros cometemos errores, a veces hacemos cosas y muchas veces no nos damos cuenta. A veces andamos tan apurados, andamos corriendo con tantas cosas que a veces no nos damos cuenta, tratamos mal a la gente, a veces tenemos malas actitudes y no nos hemos dado cuenta porque estamos, qué sé yo, presionados quizás por nuestro trabajo, por tantas cosas que tenemos que hacer, pero cuando tú te acercas a los pies de la cruz, cuando tú te acercas y te expones a los reflectores divinos, entonces ahí es donde empieza, es como que el Señor trae luz y empieza. A mí me ha pasado muchas veces y me dice, no me gusta cómo has tratado a tu esposa, no me gusta, aunque siempre la trato bien, ¿no? No me gusta cómo trataste a tal hermano, no, cómo le hablaste a fulano de tal, y wow, y ahí me doy cuenta y le pido que me perdone y me doy cuenta de mis fallos, de mis errores. Pero ¿cuándo me doy cuenta? Me doy cuenta ahí. Porque, hermanos, nosotros por nuestra propia naturaleza, porque somos orgullosos, no estamos dispuestos a reconocer nuestras faltas, no estamos dispuestos a reconocer nuestros errores. Pero cuando tú te humillas delante de la presencia de Dios y te expones ante los reflectores del cielo, cuando vienes con humillación a los pies de la cruz, allí, hermanos, eres consciente delante de Dios de tu realidad. Y entonces ahí es donde tú puedes experimentar lo que es realmente la verdadera humildad. Cuando te das cuenta quién eres tú y quién es Dios. Wow. Tienes una revelación de la grandeza, del poder, de la santidad de Dios, y tienes una revelación de mi propia miseria, de mi propia maldad, de mi propia carnalidad. Amén. Así que ahí está. La humildad es valorarnos con honestidad a la luz de la santidad de Dios y de nuestra pecaminosidad. Ahí está. Amén. Así que por eso, hermanos, yo te animo de todo corazón a que busques con gran anhelo y deseo la humildad, porque eso es lo que agrada a Dios y es lo que va a traer toda la bendición que estás necesitando para tu vida. Así que por eso, hermanos, necesitamos la ayuda de Dios para poder evaluar la vida propia de una forma honesta, para poder saber si estamos creciendo en esa humildad que atrae la mirada del Señor. Tantas empresas humanas, hermanos, y tantos grandes planes. Aún podemos decir cuántas iglesias, cuántos movimientos espirituales se han visto socavados debido a que las personas que los dirigían no tenían humildad. ¿Cuántos? Todos los seres humanos, hermanos, tenemos problemas con el orgullo, contra el cual debemos luchar. Por lo tanto, es muy importante, hermanos, que conozcamos sus trampas y que conozcamos sus peligros. Nuestra lucha debe cobrar ánimo en la promesa del Señor que dice: Dios da gracia a los humildes. Así que si Dios da gracia a los humildes, tú tienes que
quitar y luchar contra el orgullo que está en tu vida. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estás construyendo en tu vida? ¿Un matrimonio, una familia, un negocio, una iglesia? En todas nuestras empresas debemos ser conscientes que necesitamos la gracia de Dios que le dé un valor duradero a nuestros esfuerzos. ¿Anhelamos la ayuda providencial de Dios? ¿La anhelamos? ¿Sí? ¿La deseamos de corazón? Permitamos que la promesa de la humildad moldee nuestras vidas y también nuestras elecciones. Tú sabes que la historia del orgullo es larga, hermanos. Antecede incluso a Adán y Eva. El orgullo, según parece, fue el primero de los pecados. ¿Y sabe dónde lo encontramos? Justamente se manifestó allí en el cielo, ¿no? Allí en Isaías 14, no vamos a analizarlo mucho esto porque sería muy largo, pero en Isaías 14 describe la caída de un rey, pero no era un simple gobernante terrenal. Este rey es la encarnación de la arrogancia que desafía a Dios. Pero el lenguaje que se utiliza en este pasaje, al parecer, se refiere a la rebelión que no fue de un gobernante, sino la rebelión, la caída de lo que fue Lucifer, que fue, ya sabéis que fue un arcángel que estaba en la presencia de Dios, y este arcángel Dios lo tuvo que destituir del cielo, lo arrojó del cielo y ahí se convirtió en Satanás, que significa Satanás es enemigo de Dios. Pero todo pasó así. Muchas veces decimos, pero bueno, ¿cómo puede ser que haya entrado el pecado allí en el cielo? Bueno, dice la palabra de Dios, lo que entendemos, lo voy a explicar así rápidamente para no demorar demasiado en esto, pero Dios creó un ser angelical, un arcángel, que dice que era el más bello de toda la creación. Era un arcángel que era bellísimo, extraordinario. Y dice que este arcángel se paseaba delante del trono de Dios y era una hermosura tremenda. Cuando este arcángel fue creado, hubo tamboriles y hubo fiestas en los cielos. Pero ¿cómo se produce la caída de este arcángel? ¿Cómo es que entra el pecado en él? Él estaba delante de la presencia de Dios y él siempre tenía, como todos en el cielo, todos tienen su mirada en el Señor. Por eso, una de las cosas que a nosotros nos va a ayudar muchísimo a permanecer en el Señor es que siempre tengamos nuestra mirada puesta en el Señor. Amén. Entonces, sí, ellos todos tienen siempre la mirada puesta en el Señor. Pero hubo en un determinado momento que este arcángel quitó la mirada del Señor y empezó de golpe a mirarse a sí mismo. Y cuando empezó a mirarse a sí mismo dijo, wow, qué guapo que soy. Y empezó a mirarse a sí mismo y dijo, wow. Y ahí ya empezó a compararse con los demás. Wow, yo soy el mejor. Yo soy el más bello, ¿no? Y después de eso, así que fijaos, ahí es donde entra, ¿cuál es el primer pecado? Yo creo que es el orgullo. Cuando él empezó a mirarse a sí mismo y empezó a decir qué guapo que soy, ahí es donde nace el pecado del orgullo y entonces empieza a verse que era el mejor, a compararse con los demás. Y después lo que él quiso es ocupar el lugar de Dios. Dice acá, lo que menciona acá Isaías dice, decías en tu corazón, subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Esto es lo que decía Lucifer. Él se quería sentar en el trono, él se quería poner en lugar de Dios. ¿Sí? Y entonces lo que podemos ver entonces que el orgullo parece que es el pecado más antiguo que existe. Y yo creo que nace en el cielo. Después
después viene aquí a la tierra y viene justamente por el mismo Satanás. Cuando Satanás es expulsado, cuando el lucero de la mañana es expulsado del cielo, viene a la tierra en forma de serpiente, ¿no? Y allí es donde la tienta a Eva y a Adán, y ellos también es como que le mete ¿cuál es el germen que le mete la serpiente a Adán y Eva? Es el germen también del orgullo, el querer ser como Dios. Pero hay algo que yo siempre digo, hermanos, no está mal querer ser como Dios. Es más, yo creo que todos deberíamos desear ser como Dios. Sin ir más lejos, podemos ver el apóstol Pablo. ¿Cuál era la pasión del apóstol Pablo? La pasión del apóstol Pablo, él decía, yo quiero llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. O sea, el apóstol Pablo corría la carrera, luchaba en la vida cristiana. ¿Qué era lo que motivaba al apóstol Pablo? El apóstol Pablo motivaba el llegar a ser como Cristo, llegar a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo y ser hallado en Él. Así que no está mal querer ser como Cristo, pero en el caso del apóstol Pablo y en el caso del llamado que el Señor hace a nuestras vidas, Dios quiere que nosotros deseemos ser como Cristo, pero para poder honrarle, para poder servirle, para poder hacer su obra, para poder representarle, para poder vivir la vida cristiana trayendo gloria y honra al nombre del Señor, porque ser como Cristo en este sentido es ser humilde, es ser sencillo, es permitir que la gracia y la bendición de Dios se manifieste a través de sus vidas, ¿sí? Pero la actitud de Satanás, la actitud del orgullo, es querer ser como Dios, pero para sacarlo a Dios de su trono y ponerse Él. Es reemplazar a Dios. El orgullo no solo parece ser el pecado más antiguo, sino que está en la médula de todo pecado. El autor de muchos libros, John Stott, escribe: el orgullo es más que el primero de los 7 pecados capitales, es la esencia de todo pecado. Esto lo decía John Stott. En realidad, desde la perspectiva de Dios, parece que el orgullo es el pecado más grave. No hay pecado que Dios desprecie más, por lo que nos enseña la Biblia. No hay pecado que ofenda más a Dios que el orgullo. No hay otro. Ahí en Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco. Después Proverbios 16:5 dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Así que, hermanos, no se puede encontrar en todas las escrituras un lenguaje más contundente con respecto al pecado. ¿Y por qué es que Dios odia tanto el orgullo? ¿Por qué? ¿Por qué lo odia de una forma tan vehemente? Y aquí te dejo un pensamiento. El orgullo se da cuando seres humanos pecadores aspiran a la condición y posición de Dios y se niegan a reconocer su dependencia de Él. Dicho en otras palabras, competir con Dios por la supremacía. Y esto creo que todos lo hacemos de una forma inconsciente. Hermanos, nosotros, hay algo que ya algunas veces lo he explicado acá y lo vuelvo a repetir para que te quede un poquito claro. Por ejemplo, nosotros cuando nacemos, los seres humanos somos los seres más dependientes que existe en el mundo. Por ejemplo, ustedes ven que nace, la gran mayoría de los animalitos ya nacen, algunos nacen y ya salen corriendo y pueden vivir su vida tranquilamente, ¿no? Como que no necesitan mucho de los padres, ¿no?
Pero en el caso del ser humano no. El ser humano, el bebé que nace es totalmente inservible. Por su propia cuenta no puede hacer nada. Si tú no lo atiendes, si tú no le das de comer, se muere. O sea, el ser humano, por decir, el ser humano es el ser más dependiente de sus progenitores que existe. No hay otro ser que dependa tanto de sus progenitores. Entonces, cuando nace un bebé, hay que hacerle todo. Pero ¿cuál es el trabajo de los padres? Es enseñarles a ser independientes, ¿verdad? Todo el trabajo que hace un padre es que vaya aprendiendo a ser independiente. Que ya pueda ir a hacer pipí solito al baño. Todos los padres hacemos una fiesta cuando ya empiezan a ir al baño solo, ¿verdad? ¿Sí? Es todo el desafío de todo padre, ¿no? Entonces, en medida que va madurando, va teniendo una cierta independencia hasta que después ya el ser humano se hace completamente independiente. Ese es el proceso natural del ser humano. Pero cuando nosotros conocemos a Jesucristo, cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, ahí comienza un proceso, digamos, reversivo. O sea, ¿qué es lo que Dios, cuál es el trabajo más grande que Dios tiene con nosotros? Es que nosotros nos convenzamos de que tenemos que ser dependientes de Dios. Porque somos tan independientes que no contamos con Dios para nada. ¿Cuándo nos acordamos de Dios? Cuando nos pasa algo, cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna necesidad, ahí sí clamamos, ahí sí le pedimos. Pero hermano, ¿sabes una cosa? El Señor quiere profundizar su obra en nuestra vida, y en la medida en que nosotros permitamos que Él profundice la obra en nuestra vida, es que nosotros tenemos que aprender que tenemos que ser dependientes del Señor, totalmente dependientes del Señor. Nuestro orgullo y nuestra vanidad como seres humanos independientes es como que competimos con Dios. Competimos con Dios digamos, en el manejo de nuestra vida. El orgullo que forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa es como que permanentemente está combatiendo con Dios por la supremacía, por el gobierno, en todos los aspectos de la vida. Estamos ahí. Por eso es que Dios se levanta tanto con el espíritu orgulloso. La persona orgullosa busca glorificarse a sí misma y no a Dios, con la cual intenta quitarle a Dios algo que solo Él merece recibir. No sorprende que Dios se oponga al orgullo. Debemos permitir, hermanos, que esta verdad se penetre en nuestra mente y penetre en nuestro corazón. Dios aborrece el orgullo. Que esto, hermanos, dejémonos ministrar por esta palabra de tal manera que nosotros también podamos entrar en esa misma dinámica, así como Dios aborrece el orgullo, que también nosotros lo podamos aborrecer. Porque hasta los más pintados de nosotros, aún te voy a decir más, a aquellos que servimos al Señor y que ya le estamos sirviendo años, oramos y clamamos para que Dios nos use. ¿O no, Diego? Oramos y clamamos para que Dios nos use. Yo oro y clamo a Dios para que Él me dé una palabra. Y cuando tengo la palabra, oro y clamo a Dios para que Dios me dé la gracia, me dé la unción, me dé la libertad para poder compartirla. Pero cuando termino de predicar y siento que Dios me ha usado, y si por ahí viene algún hermanito y te dice, ay pastor, qué palabra, parece mentira, pero es como que parece que dice, he sido yo. No, ha sido el Señor. ¿De dónde saco que he sido yo? Si le he estado pidiendo que me ayude y resulta que Él me ayuda, me da la gracia, me da la unción, me da todo lo que necesito,
Y resulta que después me quiero apuntar los méritos y me quiero apuntar los galones. ¿Cómo Dios no va a odiar el orgullo? Si estamos con nuestras actitudes, estamos compitiendo todo el tiempo con Dios. Y esto lo digo en el caso mío como predicador de la palabra, pero podemos hablar de los músicos. Karen, cuando alguien viene y te dice, Karen, qué bien que cantas y qué sé yo. No diga. Quieras que no, pero soy yo. No digo que lo diga, pero bueno, pero puede pasar, ¿verdad? ¿Sí? Es que es nuestra naturaleza, es que... Hermanos, por eso yo dije, hoy voy a desnudar el orgullo, hoy le voy a sacar la careta para que lo tengamos ahí presente y luchemos contra él. Amén. Aleluya. Aleluya. La fuerza, vamos a ver un poquito la fuerza destructora que tiene el orgullo. Para entender mejor la perspectiva que tiene Dios del orgullo, nos convendría tomar nota de la fuerza destructora tan especial que tiene el orgullo. Fijaos que Jonathan Edwards, vuelvo otra vez a este autor, llama al orgullo, dice, la peor víbora que hay en el corazón y el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Oh, mira el concepto que tenía Jonathan Edwards, es una víbora que la tenemos ahí, ¿sí? Así que entonces consideraba que el orgullo era el pecado más difícil de extirpar y el más oculto, secreto, engañoso de todos los deseos. A pesar de esta profunda comprensión de su fealdad, Edward luchaba sin cesar contra su propio orgullo. Así también deberíamos hacer cada uno de nosotros. Dile que está a tu lado, eres un orgulloso. Eres un orgulloso. Lucha contra eso. Tienes que luchar contra eso. Ay, santo. Le dijiste a tu suegra que es orgullosa. Bueno, está. El orgullo también, atención acá, socava la unidad y puede en última instancia dividir una iglesia. Es más, ¿sabe la cantidad de iglesias que se han dividido por causa del orgullo? Muéstrame una iglesia donde hay divisiones, donde hay disputas, y yo te mostraré una iglesia donde hay orgullo. Amén. Si al final todas nuestras disputas, todas nuestras luchas, todas las dificultades que a veces tenemos, es por causa del orgullo. Si tuviéramos humildad, ¿sabes una cosa? Para que dos se peleen, ¿cuántos se necesitan? Si hay uno que no se quiere pelear, no se va a pelear. ¿Sí? Si el orgulloso te ataca, tú con humildad, ámalo, bendícelo, sírvelo. Lo que pasa es que no puedes porque tú también eres orgulloso y no te vas a dejar pisotear. ¿Sí? A mí me van a venir a mí a decir, ¿cómo? No, ojo. ¿Me entendéis, no? ¿Estoy hablando en claro o estoy hablando en difícil? Quiero ser lo más claro posible, ¿sí? Aleluya. Mira lo que dice Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Detrás de cada caída, detrás de cada fracaso, está el orgullo. Y cuando yo estaba escribiendo, cuando estaba preparando esta palabra, fijaos que enseguida me vino el caso de David, ¿no? Recordad, David, dice la Biblia, que era un hombre que era conforme al corazón de Dios y que amaba a Dios y todo eso. Pero Dios le dio tanta poder, tanta autoridad, empezó a tener tanta victoria
empezó a vencer a todos los enemigos de sus alrededores. En el tiempo de David, el pueblo llegó a un determinado momento que tuvo paz por todas partes, porque él era victorioso a donde iba. A donde iba, Dios tenía un ejército tan fuerte, tan poderoso, que a donde iba era respaldado por Dios y Dios le dio paz por todas partes. Entonces llegó un determinado momento que ya se le subió la chepa, como decimos, al David se le subió la chepa. Dice que en el tiempo cuando todos los reyes iban a la guerra, él dijo, que vayan mis soldados a pelear, yo ya me quedo en el palacio. Y ahí, acariciando su orgullo, estaba paseándose por la azotea y ahí es donde la vio a Betsabé. Y bueno, ya todos sabemos la historia y en qué termina todo, ¿no? Pero al final, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Vuelvo a repetir este pasaje. Antes que el quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. No te olvides de esto. No te olvides de esto. Cuando te veas que se te sube, que se te empieza a subir la efervescencia de creerte, prepárate porque viene la caída. ¿Sí? ¿Sí? Seguro que pronto vendrá el quebrantamiento y la caída. Dios es misericordioso y es por ello que nos quiere proteger en toda su palabra. Dios presenta el orgullo como nuestro peor enemigo. Al desenmascarar al orgullo y presentarte a la humildad hoy como nuestra mejor amiga, yo te quiero presentar hoy la humildad como nuestra mejor amiga y quiero presentarte al orgullo como nuestro peor enemigo. Dios nos describe, fijaos, el camino de la verdadera grandeza. Ustedes saben que cuando el Señor Jesús llegó y Él empezó a llamar a sus discípulos y todos en Israel esperaban al Mesías, esperaban que el Mesías iba a ser un libertador político. Así que por lo tanto los discípulos, los seguidores de Jesús, estaban esperando en cualquier momento que el Señor Jesús se manifestara políticamente, se manifestara militarmente y impusiera su reino que venía de los cielos, pero ellos pensaban que iba a ser como un reino de poderío terrenal y que Él era el que los iba a liberar del yugo de los judíos, de los romanos. Y entonces por eso empezaron a nacer en sus corazones también ese delirio de grandeza. Y Pedro y Juan empezaron a pensar, a decir, Jacobo y Juan empezaron a decir que ellos querían, en el reino de Jesucristo, ellos querían uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda. Y se lo dice a su madre también, entonces viene la madre también a interceder al Señor Jesús. Señor, te quiero pedir que mis hijos, uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿no? Y el Señor cuando le contesta, mira, esto no está en mí darlo, etcétera, etcétera. Los otros discípulos interpretaron, no sé qué interpretaron, pero como ellos también estaban pensando lo mismo, ya empezaron a tener recelo y se armó una ahí entre los discípulos porque todos, llevados por la soberbia, por el orgullo, querían ocupar un lugar importante en el reino. Entonces fijaos lo que el Señor les dice allí, en ese contexto. Allí en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí el Señor le muestra un camino diferente de la grandeza. Fijaos que lo curioso de esto es que el Señor no está en contra de la grandeza. El Señor no les reprende porque ellos querían ser grandes, sino lo que el Señor les reprende a ellos es la motivación que había en sus corazones. Entonces el Señor dijo, no está mal que quieras ser grande, pero yo te voy a mostrar
en mi reino, ¿cómo es que se llega a ser grande? En mi reino, la grandeza de mi reino se obtiene con, es como que el Señor les quiso decir, la grandeza de mi reino se obtiene con humildad. Es como que el Señor dice, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero tiene que estar para servir. Después el Señor, ya sabéis que tomó también un lebrillo y entonces se puso a lavarle los pies a los discípulos, encarnando el trabajo más humillante que había en un siervo en aquel entonces, que era lavarle los pies cuando venían las visitas. Y entonces el Señor también, encarnando ese trabajo humillante de siervo, se pone a lavarle los pies a los discípulos y les dice, vosotros decís que yo soy vuestro maestro y lo decís bien porque lo soy. Pero si yo, siendo vuestro maestro, les he lavado los pies, así también tenéis que vosotros lavaros los pies unos a otros. Ejemplo les he dado, dice el Señor. El Señor vino para servir. O sea, el concepto de grandeza que Dios trae en el reino de Dios, el Señor no está en contra de que queramos ser grandes, pero la grandeza en el reino de Dios se obtiene con humillación, se obtiene con servicio, no se obtiene poniéndole el codo al que está a tu costado, no se obtiene queriendo bajar a los que están encima tuyo, no, se obtiene con humillación, sirviendo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces hemos hablado que en el interior del creyente esa lucha entre la carne y el espíritu. Alguna vez a mí me ha gustado ejemplificarlo gráficamente, como hablando para que los niños lo entiendan. Alguna vez he dicho que nosotros en nuestro interior tenemos un toro blanco y un toro negro y bueno, están en lucha, ¿no? El toro negro es nuestra naturaleza carnal, el toro blanco es la naturaleza divina que hemos recibido de parte de Dios y esos dos toros están luchando en nuestro interior. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a vencer en esa lucha del toro negro y el toro blanco? ¿Quién va a vencer? El que yo alimente más, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos con qué podemos alimentar el toro blanco y entonces se trata de que alimentemos nosotros el toro blanco con todo lo que es de Dios y que matemos de hambre al toro negro con lo que es del mundo, de la carne y lo tengamos vencido debajo de nuestros pies. Eso hablamos del espíritu, pero yo dije hoy que le habíamos puesto nombre a esa lucha de la carne y el espíritu. Y aquí se nos presenta la humildad y se nos presenta el orgullo. Y yo creo, hermanos, que la lucha que nosotros tenemos contra el orgullo es que cada vez le demos más lugar a la humildad. ¿Con qué vamos a alimentar la humildad? ¿Con qué vamos a alimentar la humildad? La humildad la vamos a alimentar con humillación, con servicio, siempre perfil bajo, no te quieras subir a la chepa de nadie. Yo sé que eso no nos gusta a ninguno, no nos gusta nuestra carne, pero ese es el camino. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Ser grande en el reino de los cielos no se llega a trompadas ni bajando a los que están encima mío. Se llega con humildad, con sencillez, provocando que la gracia de Dios sea la que realmente te levante y te bendiga. Busquemos el camino de la humildad, sirviendo, buscando de ahogar en nuestra vida toda manifestación de nuestro orgullo. Y que nuestra humildad atraiga la mirada agradecida de nuestro Dios. Vístete de humildad y podrás contar con la buena voluntad de Dios. Mira, hermano, estoy preparando un mensaje. Todos sabemos que en esa lucha de la carne y el espíritu, ya dijimos con qué vamos a alimentar nuestro
nuestro espíritu y con qué vamos a luchar contra la carne, pero estoy preparando un mensaje, algo que estoy preparando de parte del Señor, que va a ser la continuación de este mensaje, y es que te quiero dar unas herramientas, unas disciplinas espirituales, hermanos, para que podamos nosotros combatir el orgullo, para que podamos combatir el orgullo y podamos, hermanos, de alguna manera en nuestra vida promocionar la humildad. Yo creo que es un mensaje, todavía no lo tengo listo, pero está ahí gestándose, pero quiero darte, hermanos, materiales, que no te quede esto solamente como un desafío a alcanzar y que te dice, bueno, ¿y cómo llego ahí? Yo quiero darte las herramientas de parte de Dios para que lo puedas alcanzar, para lo que puedas lograr. Y tú sabes que, hermanos, la disciplina es fundamental para poder lograr cualquier cosa en esta vida. Si tú quieres sacar una carrera de estudios adelante, tú te tienes que disciplinar, ¿verdad? Estudiando, preparándote, etcétera, etcétera. Tienes que ser disciplinado, ¿sí? A la hora de prepararte para estar, digamos, en condiciones de llegar a ese lugar, a ese punto. Y todas las cosas en la vida tienen una connotación de disciplina para que podamos alcanzarla, para que podamos lograrla. Así que yo quisiera, hermano, próximamente te voy a dar las herramientas para que nosotros podamos tener esa instrucción de parte de Dios, qué es lo que podemos hacer cada día para que, hermanos, podamos luchar contra el orgullo, luchar contra la vanidad y poder darle lugar como nunca antes en nuestra vida a la humildad. Y sabes que la humildad, si la humildad provoca ya no la mirada del Señor, porque el Señor no tiene ojos, pero si la humildad provoca la atención de Dios, pero fijaos, es la atención de Dios, pero es la atención de Dios donde Dios recibe esa atención, porque ante el humilde Dios quiere enviar su gracia, enviar su bendición, enviar. A veces nosotros, hermanos, estamos necesitando tantas cosas, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, y a veces decimos, pero ¿por qué el Señor no me da estas cosas que necesito, que son al final, no son grandes cosas, etcétera, etcétera? Pero mira, en la medida en que tú vayas caminando en humildad, en sencillez y provoques la atención de Dios, la atención de Dios va a ser manifestada también a través de la bendición que el Señor va a traer a tu vida. Aleluya, ¿sabes? Porque el Señor dice que Él resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Así que te dejo con esta palabra: vístete de humildad y podrás contar con la buena voluntad de Dios. ¿Quieres contar con la buena voluntad de Dios?